Regresamos. Lisa Sánchez y Jacobo Dayan. Lisa Sánchez Ortega, buenos días, buen viernes, ¿cómo estás? Mi querida Carmen, con mucho gusto de saludarles, ¿cómo están, Jacobo? Igualmente, querida Lisa, gracias, Jacobo Dayan, buenos días. Buenos días, Carmen, Lisa, ¿qué tal? Buenos días, bueno, estamos en la fase previa a la transmisión en vivo con ustedes, conversando sobre los temas que se abordarán, y hay dos documentos o tres, dos documentos y uno que es importante referirnos a él, que es el documento que se firmó hace unos días en Doral, Miami, Estados Unidos, por parte de Donald Trump y 12 presidentes que junto con otros 5 firmaron este escudo de las Américas, que es un acuerdo militar directamente para este hemisferio y donde colocan a México como el epicentro de todos los males, para decirlo claramente. Jacobo Dayan, ¿de qué va? Pues sí, es importante mencionar de este escudo de las Américas, que bueno, es como primo hermano de la Junta de Paz de Gaza, también que tiene su grupo de amigos globales de Donald Trump, que según ellos van a llevar la pacificación mediante grandes construcciones en Gaza. Y ahora en las Américas, pues llama la atención sobre todo quienes no estuvieron. Sí se ha hablado mucho de Brasil, México, Brasil, Colombia, Uruguay y ni Canadá. Ni Canadá. Uh-huh. Pero me parece que lo más grave, más allá de que sí, pues pone al centro a México. Invitaron a Canadá y dijo que no, o no invitaron a Canadá. No, pues seguramente, por los perfiles de los que están ahí, seguramente pues, no invitaron tampoco a Uruguay, ni seguramente a Nicaragua, ni a Cuba, ni a Venezuela. Uh-huh. Es decir, son los incondicionales de Donald Trump. Más allá de que, pues sí dicen algo que es cierto, buena parte del epicentro del crimen organizado en la región es México. Recordaba yo cuando empezaba la violencia en México ya hace casi 20 años, que decíamos mucho que México se estaba colombianizando. Bueno, cada vez más colegas centro y sudamericanos nos vienen a preguntarnos a México cosas como hace 20 años nosotros íbamos a Colombia a preguntar. Particularmente, por ejemplo, Ecuador, cada vez hay más acercamiento por el altísimo nivel de violencia que está viviendo Ecuador, a colegas académicos, a organizaciones mexicanas. Y bueno, pues sí, México es parte de ese epicentro o es uno de los centros más importantes de violencia en la región. Pero este escudo de las Américas, que bueno, desde el logotipo parece de un equipo de fútbol, es decir, el logotipo parece de cualquier otra cosa o de un programa de caricaturas o que de un organismo internacional o multilateral. Lo que me parece más grave es el cambio discursivo y el cambio conceptual sobre la violencia en la región. Es decir, así como platicábamos con Lisa antes de entrar acá, así como en el 2001 hubo un cambio conceptual por parte de los Estados Unidos contra la lucha contra el terrorismo, ahora hay un cambio conceptual gravísimo en el combate con el narcoterrorismo. Y esta alianza, que dentro de lo que se puede leer, dice claramente que Estados Unidos entrenará y movilizará esos ejércitos. Dicho así, ¿sí? Cualquier cosa que signifique. Totalmente. Platicábamos, Jacobo y yo, fuera del aire, que el gran riesgo, digamos, de esta reunión, de esta declaratoria, pese a que estábamos de acuerdo los dos en que pues esto no es una estructura operativa real, que digamos la permanencia del compromiso y los pactos dependerán mucho de los ciclos políticos de los países en la región, y que además suscribieron pues una declaración de 4 generalidades, no deja de ser particularmente peligrosa, precisamente por eso que tú señalas, Carmen, pero también por lo que señala Jacobo y en lo que me quiero permitir profundizar. Cuando Estados Unidos, dentro de esa declaratoria, abiertamente introduce el hecho de que en la región el objetivo va a ser luchar contra el narcoterrorismo, y dentro de la definición de narcoterrorismo, que por cierto es un concepto que no existe en el derecho internacional y tampoco existe, porque me tomé la tarea de buscarlo, en la legislación norteamericana, o sea, no es ley, hay referencia en varios documentos gubernamentales, pero no está jurídicamente definida en ningún lugar. Lo que sí se establece ahí como paradigma de seguridad es que el tema del narcotráfico y del crimen organizado ya no es
un tema de seguridad pública y justicia, sino es una amenaza existencial a los estados, ¿no? Le pone en juego la existencia misma de los estados, y en ese sentido la declaración sí dice, por la naturaleza de esa amenaza, estará permitida y deberá atenderse con todo el gobierno en su conjunto, implicando de manera después bastante explícita que por todo el gobierno en su conjunto nos estamos refiriendo específicamente a la intervención militar de Fuerzas Armadas en la región, que no solo van a ser los ejércitos nacionales al interior de sus fronteras, sino alianzas ad hoc que podrán ser bilaterales, regionales, multilaterales, para atender incluso de manera transfronteriza con la fuerza militar el famoso problema del narcoterrorismo o las amenazas existenciales al Estado. Eso tiene dos problemas fundamentales. El primero es el que México ha vivido los últimos 30 años, que es pretender que un problema de seguridad como ese es una amenaza para el Estado y no para las personas, termina por desproteger a las instituciones que efectivamente pueden prevenir el delito, perseguirlo, investigarlo, sancionarlo, reparar el daño de las víctimas, y digamos paraliza también un sistema de justicia que entonces termina por pues ofrecer un manto de impunidad plena y total a la comisión de todos los delitos. Ya no hablemos solo los delitos de drogas o de delincuencia organizada. Segundo, habilita el derecho del enemigo, Carmen, y eso es muy peligroso. El hecho de que nosotros digamos esto es una amenaza, y que además en la experiencia de la guerra contra el terror hayamos sabido que esas amenazas eran potenciales, latentes, reales, materializables, que podían tomar cualquier forma, y en ese sentido acuñamos conceptos como el de seguridad multidimensional, es decir, la amenaza podía estar en cualquier lugar y venir de cualquier persona, pues hizo que se criminalizaran cosas como la migración, hizo que se militarizaran las fronteras, hizo que se militarizara la defensa de los recursos estratégicos y naturales, hizo que el ciberespacio se volviera un lugar también de intervención militar, generando muchísimas distorsiones en la manera en la que nosotros implementamos y garantizamos seguridad, que es muy importante decirle a la audiencia, no sirvió para eliminar el número de organizaciones que trafican con drogas, el número de organizaciones que se dedican a la delincuencia organizada, la impunidad y muchísimo menos el acceso a la justicia para las víctimas de estas organizaciones. De manera que, empezando esta mesa con eso, lo que sí queríamos traer al debate es, al margen de las ridiculizaciones sobre los logos, las fotos, si los desairó Donald Trump al resto de los presidentes latinoamericanos que sí acudieron, o las ausencias de ciertos países como México, pues lo que sí es central es que estamos frente a una nueva conceptualización de la seguridad en materia de narcotráfico, que no descansa sobre ninguna definición jurídica, pero que sí descansa sobre una tradición de expansión de esta noción de amenaza que genera todos los efectos perversos para el incremento de la violencia, la parálisis de las instituciones, la impunidad y el no acceso a la justicia para las personas. Sí, incluso yo agregaría lo que ya claramente y muy bien Lisa ha descrito, que el problema mayor es esta concepción o ya consolidación de una nueva concepción de cómo abordar el narcoterrorismo o el crimen organizado en general. Pero a corto plazo hay unas preocupaciones también serias. De aquí a noviembre, como también lo dijimos desde hace varios meses, el mundo estará con el cinturón de seguridad puesto, porque Donald Trump tiene que hacer lo necesario, porque si no ocurre nada dramático, es muy probable que pierda las dos cámaras en las elecciones de noviembre, si es que se llevan a cabo. Bueno, de ese tamaño. Ahí estamos en ese punto. En Estados Unidos ya hay discusiones de si Donald Trump hasta dónde está dispuesto a llegar para meterle mano a las elecciones o llevarlas a cabo de cualquier otra manera, muy alejado a una elección equitativa, tradicional, normal. Entonces, Donald Trump, ante la incapacidad de mostrar resultados al interior, es decir, el fracaso total, por ejemplo, de estos operativos de ICE, la economía ahora con el tema de Irán también pues no va bien,
pues la pregunta es qué tiene que presentarle a su electorado Donald Trump, y de aquí a noviembre podemos esperar cualquier cosa, y con Donald Trump queda claro que cualquier cosa es cualquier cosa. Es cualquier cosa. Entonces, dicho esto, que a corto plazo están esas problemáticas, porque si el mundo, si los demócratas alcanzan a tomar control de las dos cámaras, pues es muy probable que Donald Trump de alguna manera sea medianamente contenido, medianamente. Había un impeachment. Sí. Dice, si no le dijo a los republicanos, ¿te acuerdas? Hace algunas semanas, si no ganamos las elecciones, me van a hacer un impeachment. Entonces, seguramente habrá algún tipo de contención si es que pierde las dos cámaras, y probablemente veamos un Donald Trump más acotado los próximos 2 años después de esas elecciones. Pero de aquí a noviembre, el mundo está en la cornisa. Vamos, y nada más... ¿Llegar a ganar? No, pues, por eso me parece que... No, bueno, si llegara a ganar, entonces puede pasar después también cualquier cosa. Sí. Incluso la permanencia de Donald Trump, otro periodo, que también ha coqueteado con aquello. Entonces, sí me parece que Donald Trump necesariamente tiene que obtener un triunfo, otra vez, no necesariamente visible a la gran población de los Estados Unidos, sino de menos a su base MAGA y a este sector de indecisos en los Estados Unidos que hoy mayoritariamente se decantan en contra de él. Entonces, ahí está la problemática a corto plazo, pero como muy bien dice Lisa, a mediano y largo plazo lo que tendremos es seguramente que esta nueva concepción aterrizará en las concepciones regionales y nacionales. Que se materialice y se convierta en derecho nacional y en derecho internacional, y entonces estemos los próximos 30 años otra vez en una escalada militarista, ahora con este nuevo concepto de una amenaza que va a estar en todos lados y en ninguna parte al mismo tiempo. Ni más ni menos. Y bueno, lo que ustedes van a compartir también es su análisis de 2 informes importantes, ¿no? Estamos viendo lo que han hecho en México Unido contra la Delincuencia, esta responsabilidad de los estados ante el tráfico ilícito de armas de fuego, por un lado, que está disponible para el público que lo quiera ver en México Unido contra la Delincuencia. Si nos lo compartes, lo subimos al sitio para que el público lo pueda conocer también directamente en nuestros espacios. Y bueno, está este informe y está el informe internacional que tiene que ver con el crimen organizado y los derechos humanos, que es de la OEA, ¿no? De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De la Comisión Interamericana de la OEA. Entonces, bueno, ¿por qué no empezamos con el de la OEA, si les parece? La revisión macro y el contraste de ese informe de derechos humanos y combate al crimen organizado contrastado con Escudo de las Américas. Sí, bueno, primero decir que, para variar, el sistema interamericano, así como Naciones Unidas, llega tarde y llega corto. Tarde y corto. Puf. Es decir, con esto llevaban años discutiendo sobre la urgencia de una resolución, porque esta es una resolución que saca la Comisión Interamericana en materia de crimen organizado y derechos humanos, que se publica días antes de la creación del Escudo de las Américas. Pero evidentemente a nadie le importó. Es decir, ¿quién demonios va a hablar de eso después del batacazo que mete Donald Trump con este Escudo de las Américas? Parte diciendo la Comisión Interamericana que América Latina tiene 9% de la población mundial, pero en esta región hay 1/3 de los homicidios del planeta. 9%, somos 9% de la población mundial, América Latina y el Caribe, y aquí ocurren 1/3 de los homicidios del planeta, en buena medida por la presencia del crimen organizado. Y lo que establece, después de un análisis profundo de cómo opera el crimen organizado y cómo se penetran las estructuras del Estado y estructuras económicas, son una serie de recomendaciones en una resolución que no son nada distintas a lo que se ha venido diciendo, y bueno, y tú, Carmen, aquí 20 años se ha hablado al respecto. Esto no es un tema militar, es un tema de seguridad ciudadana y de presencia del Estado en los territorios controlados por el crimen organizado. Pero cuando decimos presencia del Estado, no es presencia militar, es la presencia de todo el Estado. Educación, salud, vivienda, programas, atención psicológica, recuperación del territorio. Para ello se requieren grandes capacidades de inteligencia y una presencia del Estado, sobre todo en temas de justicia. Entonces, habla de la independencia del Poder Judicial, pues ahí se las encargo, y habla de que no puede ser atendido esto de manera, con una lógica nada más de violencia, es decir, no atacar al crimen organizado
en su faceta de operativos violentos, sino que el crimen organizado es parte de una enorme red donde participan, como se ha dicho hasta el cansancio, empresas, sectores formales, grandes instituciones financieras para el lavado de dinero, incluso en los Estados Unidos. Por supuesto. Eso parece que Sobre los gringos, todo en los Estados Unidos. parece que los Estados Unidos ese no es problema, y aquí pensamos que la única participación de los Estados Unidos es en el tráfico de armas, cuando ahí hay un elemento importante, y la otra es la narcopolítica, que también habla esta resolución de la Comisión Interamericana. Es decir, la recomendación es desmantelar redes macrocriminales. A ver si vemos en la pantalla este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo vamos viendo en la pantalla, si les parece. Entonces, lo que recomienda es el desmantelamiento de redes de macrocriminalidad empresariales, políticas, ¿Nos da el remedio criminales. o solo dice que hay que hacer? Sí, bueno, pues lo que dice es que hay que hacer investigación para el desmantelamiento de estas redes. Habla de que hay que proteger a las víctimas, evidentemente, la libertad de expresión como fundamental. Dedica todo un espacio a la libertad de expresión, al medio ambiente. También hace unos días tuviste aquí una reportaje sobre el impacto del crimen organizado en la devastación de medio ambientes. Habla también de la atención a las víctimas, porque centralmente eso es lo que hay que focalizar. Y la otra, que parece a nadie importarle, o de menos a varios gobiernos, es que esto no puede ser resuelto solo por el Estado. Se requiere la participación de la sociedad civil, de la academia, y al final habla, evidentemente, de los colectivos de víctimas, y al final habla de que esto es necesario tener una gran alianza internacional apegada a estos principios. Pues unos días después Donald Trump receta exactamente lo contrario. Escudo de las Américas. Exacto, yo creo que en el objetivo de nuestra mesa de hoy era justo analizar que el sábado pasado ocurre, digamos, un nuevo cisma impulsado por Estados Unidos con sus aliados, digamos, de centro derecha y extrema derecha en la región para atender el tema de seguridad y de delincuencia organizada. Cabe resaltar, por cierto, también que la migración entra exactamente dentro de ese cóctel a partir de el uso de las Fuerzas Armadas, de la intervención militar y de la exacerbación, digamos, del conflicto con estas organizaciones, pero que también amenaza con exacerbar el conflicto entre naciones. Ya vimos ahí los operativos militares conjuntos con Estados Unidos en Ecuador, que van a tener un efecto importante sobre Colombia, y en las mismas semanas se dan dos hechos fundamentales en el sistema interamericano de derechos humanos que van exactamente en el sentido contrario. Esta resolución de la comisión de la que habla Jacobo, donde se analiza pues un montón de evidencia de lo que ha sido la experiencia de todos los países del hemisferio en el tema de la atención al crimen organizado, diciendo específicamente pues que efectivamente una intervención solamente centrada en la reacción, en el uso de la fuerza militar, jamás va a desarticular las redes de delincuencia organizada y jamás va a entregar ni justicia, ni verdad, ni seguridad a las poblaciones del hemisferio. Y por el otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos publica finalmente, después de 4 años de deliberación, una cosa que se denomina una opinión consultiva sobre la responsabilidad de los estados en materia de tráfico ilícito de armas. Importantísima esta opinión consultiva porque si bien no constituye una sentencia de la Corte Interamericana sobre un caso en específico, sino es más bien una opinión experta que sí tiene el potencial de orientar, digamos, los fallos, los criterios, las jurisprudencias en los países suscriptores a la jurisdicción de la Corte, no así en Estados Unidos, y ahorita regresaremos a eso, viene a traer, digamos, otra vez luz sobre lo importante que es que cuando nosotros estamos hablando de delincuencia organizada y seguridad, es importante también observar cuáles son las responsabilidades de economías lícitas en territorios del norte global desarrollado que también terminan produciendo bienes que se desvían a manos de la delincuencia organizada y se utilizan para victimizar a las poblaciones, intimidar a las poblaciones, como es el tema de las armas.
Déjenme hacer una pausa y regresamos. ¿Quién pidió esta opinión consultiva? México. México la pidió. ¿Y se tardó cuánto dijiste? 4 años. 4 años. Una opinión consultiva que está ahí y que México la pidió. Déjenme hacer una pausa, Jacobo Dayan, Lisa Sánchez Ortega, y regresamos. Y para ir a la pausa, rápidamente digo que hace ratito, déjenme agregar un elemento informativo, hace ratito la República de Colombia, la República Federativa de Brasil y los Estados Unidos mexicanos reiteran la necesidad de que las diferencias entre estados se resuelvan mediante la diplomacia internacional en consonancia con los principios de la solución pacífica de las controversias. Ahí está el comunicado que se acaba de sacar hace unos minutos de la Cancillería. Y bueno, pues es Colombia, Brasil y México que piden cese al fuego inmediato en Medio Oriente y ofrecen apoyo para una salida diplomática. Colombia, Brasil y México. En este sentido, consideramos indispensable que en el actual conflicto en Medio Oriente se declare un cese al fuego inmediato para abrir espacios efectivos al diálogo y la negociación. Expresamos, dicen los tres, Colombia, Brasil, México, nuestra disposición de contribuir a los procesos de paz que generen confianza para avanzar hacia una salida política y negociada del conflicto. Vamos a ver si esto que acaba de publicarse hace unos minutos tiene algún tipo de respuesta de los protagonistas que están involucrados en esta situación en Medio Oriente, pues empezando por Estados Unidos y por Israel. Y veríamos qué dice Irán y veremos qué dice en conjunto los factores de poder en el Medio Oriente. Están desde aquí pidiendo que se declare el cese al fuego inmediato y que se abran espacios efectivos al diálogo y la negociación. Así que ofrecen los tres países apoyo para una salida diplomática. Lisa Sánchez y Jacobo Dayan. Lo mejor de Aristegui Noticias. Autoridades de Jalisco reportaron ataques con explosivos lanzados desde drones y artefactos tipo mina en municipios del norte del estado, en la frontera con Zacatecas, en el marco de la violencia que persiste tras el abatimiento de Nemesio Ceguera Cervantes. El secretario de Seguridad Pública Estatal, Juan Pablo Hernández González, informó que policías que realizaban patrullajes se enfrentaron a un grupo armado. Durante el operativo, los agresores huyeron hacia Zacatecas y atacaron a los agentes con explosivos desde drones, dejando a una oficial lesionada por esquirlas y una patrulla con daños. La tarde del jueves, 3 sujetos robaron un Sanborns ubicado en Plaza Metrópoli Patriotismo, en la alcaldía Benito Juárez. Los ladrones ingresaron al establecimiento, rompieron vitrinas de equipos electrónicos y sustrajeron varios teléfonos celulares para luego huir a bordo de 2 motocicletas. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, está herido, tiene miedo y está huyendo, en un intento por minimizar las advertencias iraníes sobre el cierre del flujo de petróleo en el estrecho de Hormuz. El general Dan Kane, jefe del Estado Mayor Conjunto, respaldó las declaraciones al señalar que en 13 días de guerra la artillería estadounidense ha destruido con precisión y fuerza todos los sistemas de defensa de Irán. 2 cachorros de leopardo africano, especie en peligro de extinción, nacieron en el zoológico de Irapuato como parte de su programa de reproducción. Los ejemplares ya tienen un mes de vida, se encuentran en buen estado de salud y fueron trasladados al área de maternidad para que el público pueda observarlos. Recuerda consultar esta y toda la información en www.aristeguinoticias.com. Ahora le resta ser paciente en la larga rehabilitación. El Club América anunció este jueves que el portero Luis Ángel Malagón fue operado con éxito tras la ruptura del tendón de Aquiles izquierdo, cuya recuperación requerirá entre 6 y 8 meses. Grave lesión que lo vuelve a dejar fuera de una competencia internacional, ahora del Mundial 2026.
Malagón Velázquez, de 29 años, se perfilaba como el portero titular de la selección mexicana de fútbol bajo el mando de Javier Aguirre para el partido inaugural del Mundial frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio. Pero esta nueva lesión en su carrera ha estropeado todos los planes. La lesión ocurrió el martes pasado, durante la victoria de su equipo América como visitante 0-1 ante Philadelphia Union de la MLS, encuentro de ida correspondiente a los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. A pesar del duro momento por el que atraviesa, Malagón agradeció los mensajes de apoyo de sus compañeros, José Rangel, Carlos Acevedo y Guillermo Ochoa, porteros que también luchan por un lugar en la lista final para el Mundial. Me han escrito mis compañeros, estoy agradecido con Acevedo, José y Memo. Gracias también a la afición de mi equipo y de los contrarios por todos los mensajes de apoyo. Estoy agradecido de estar aquí todavía, escribió el portero en sus redes sociales. No es la primera vez que Luis Ángel Malagón se pierde un evento importante. Se lesionó antes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, lo que le costó la titularidad. También quedó fuera de la Copa América 2024 por una lesión muscular. Ese sueño parece esfumarse. Herido y triste, con el alma en pedazos, trato de entender la situación, pero me pregunto por qué, agregó el meta zamorano. Buzón de voz. Hola Carmen, muy buenos días. Respecto al comentario ayer de la presidenta Claudia Sheinbaum por los audios que salieron a la luz de personal de la Marina, pues yo creo que son desafortunados, pero también son cínicos, perversos. Y pues nuevamente sale a la luz, dijéramos vulgarmente, pues saca el cobre la presidenta y hace pues énfasis a los intereses que ella, su grupo, su partido y su gobierno pues tienen. En ella no está atacar la corrupción, en ella no está desmantelar grupos criminales, en ella no está la convicción de ver por un pueblo mexicano, de ver por el bien del pueblo mexicano. En ella está la convicción y el interés por sus intereses personales, familiares, de su partido y de su gobierno. Entonces, es triste, pero es real. Ojalá en serio que nosotros los mexicanos abramos los ojos. Yo voté por Andrés Manuel López Obrador. Yo voté por Claudia Sheinbaum con la firme idea, convicción de un cambio, porque también el PRI y el PAN están tan mal, ¿eh? Mucha corrupción. Pero entonces nos dan a entender que no hay por dónde, Carmen, no hay por dónde. La gente política en México es nefasta, es grosera, es ambiciosa, no le gusta trabajar, corrupción a más no poder. Entonces, pues eso es tristemente lo que pasa en nuestro México lindo y jodido. Juan Gutiérrez, Tecámac, Estado de México. Buenos días, Carmen Aristegui, Alejandro Díaz, Ciudad de México. Por respecto a la respuesta de la presidenta sobre el audio que pasaste sobre el ex secretario de Marina, pues creo que tenemos que pensar seriamente en tu medio. Bueno, tienes que pensar seriamente en tu medio, que ya las respuestas de obviedad pues ya no las podemos consentir, tenemos que exigir seriedad, profesionalismo. El dinero que se invierte en estas llamadas mañaneras del pueblo pues es enorme. Nos estamos acostumbrando a recibir respuestas de muy mala calidad, de cinismo. Tienen que pensar seriamente si darle cobertura, porque simplemente ya sabemos que va a responder. Y lo peor de todo es que lo estamos pagando con nuestros impuestos, una enorme cantidad de dinero.
Tengan buen día. Hasta luego. Tu opinión nos importa. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 55 48 82 88 22, 55 48 82 88 22. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. en vivo. Regresamos. Lisa Sánchez Y Jacobo Dayan. Jacobo Dayan, Lisa Sánchez Ortega, entramos en la parte final de la mesa y bueno, pues está este documento que se puede revisar, se puede buscar directamente en México Unido contra la Delincuencia que dirige Lisa.
la responsabilidad de los estados ante el tráfico ilícito de armas de fuego, y es el análisis técnico de lo que están ustedes mencionando, el análisis técnico de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pidió México y que 4 años después aquí está. ¿Cómo cerrarías, Lisa? Pues muy rápido, yo creo que hay 2 puntos particularmente importantes de esta opinión consultiva. El primero es que México llevó este caso ante la Corte Interamericana para poder decir los estados no solo tienen responsabilidad regulatoria interna para poder verificar qué se produce en términos de armas, cómo se guarda, cómo se comercializa, qué registros se revisan, sino que también tiene la responsabilidad de asegurarse que sus industrias privadas o sus industrias públicas productoras de armas tengan no solo políticas y protocolos en materia de derechos humanos, sino también procesos de debida diligencia, porque recordemos que este caso lo lleva México ante la Corte después de que inician los litigios contra las armerías estadounidenses que son, digamos, partícipes en cierta medida del desvío de armas producidas legalmente a manos de la delincuencia organizada en México, porque pues como parte de sus casos se comprobaba que había estrategias de marketing que abiertamente no hacían productos dirigidos para pues el público mexicano, y que además la ausencia de regulación en Estados Unidos permitía compras hormiga que en números pues terminaban incrementando mucho el tráfico. En fin, las 2 cosas importantes de esta opinión consultiva es que en materia de las obligaciones de los estados para con sus industrias públicas o privadas de producción de armas, además de los clásicos tenga protocolos y haga debida diligencia, es asegurar una cosa que denominaron, dentro de la obligación de los estados también con respecto a sus empresas, dice el deber de garantizar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de derechos humanos ligadas al tráfico de armas. Y aquí lo que dicen es, si bien los estados no pueden ser calificados como responsables de los actos de las empresas públicas o privadas que se generen todo el tiempo y en cada caso, lo que sí deben de garantizar es que las víctimas puedan acceder a recursos legales, y aquí viene lo importante, incluso si los actos se cometieron extraterritorialmente o transnacionalmente, que esto es una cosa importante, pues porque es justamente, digamos, el argumento que se usó en cortes norteamericanas para negar la procedencia del litigio mexicano, diciendo, pues usted no puede venir a reclamar aquí una cosa que pasó en otra jurisdicción. Esto evidentemente va a tener la gran limitación de que Estados Unidos no es suscriptor para nada de ninguna de las convenciones ni pactos interamericanos, no reconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero el resto de los países de América Latina sí, y es importante. Y segunda cosa, también dice, los estados tienen unos deberes de regulación que no solo se limitan a tener las leyes correctas, sino también a tener los procesos correctos. Y ahí creo que tenemos nosotros, como sociedad civil mexicana, muchos elementos para demandar que el propio Estado mexicano mejore sus procesos, porque actualizó apenas el año pasado la Ley de Armas de Fuego y Municiones y dejó todavía un montón de vacíos sobre resguardo de armamentos, sobre registro de armamentos, publicidad de los registros, calidad estadística de los registros, como para saber nosotros, por ejemplo, un dato que deberíamos de tener, cuál es el universo total de armas que circulan en México y con las cuales están no solo cometiendo delitos que no necesariamente derivan en lesiones o en la muerte de las personas, sino también actos activos de violencia letal por arma de fuego, donde nada más, mi querida Carmen, y con eso cierro, 7 de cada 10 homicidios en México se cometen con arma de fuego. 7 de cada 10. Gracias, Lisa, por estar aquí con este informe de este análisis técnico del informe de la instancia internacional que pues atendió esta petición de México y la opinión consultiva que está consultable ahora. Jacobo, ¿cómo cierras? Bueno, pues sumando a lo que dice Lisa, Estados Unidos no es un signatario o no asume como propias las sentencias o opiniones de la Corte Interamericana, pero países como Colombia, Brasil o México sí. Sumando a eso, si ahora México, Colombia, Brasil y otros países quieren hablar de orden mundial, encauzar la conflictividad a través de los órganos establecidos para ello,
pues entonces sería también útil que México empiece a cumplir con sus obligaciones con las sentencias de la Corte Interamericana. Por ejemplo. Esperaremos a ver si de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahora que emitió este informe de crimen organizado de derechos humanos, utiliza ese insumo para el informe que tiene que presentar ya pronto sobre desapariciones forzadas en México. Y bueno, entonces que México se ponga a colaborar con el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU y se reinscriba en el sistema regional con todo aquello que ha negado a hacer. Entonces me parece que cuando conviene hay que apelar al orden internacional y al sistema multilateral, y cuando no, pues hay que envolverse en la bandera de la soberanía. Entonces, ese es el mundo en el que estamos. Estas opiniones de la Corte y de la Comisión, pues otra vez serán parte del debate técnico, pero en el mundo allá afuera, en el mundo real, a la política real, esto está completamente rebasado. Vamos, a la ONU no le hace caso a nadie, al sistema interamericano, incluso en organismos europeos. Ya Ursula von der Leyen decía hace unos días, pues que Europa no tendría por qué, si ya a nadie le importa el orden global, pues como por qué Europa tendría que aferrarse a ser el defensor de ese orden global. Entonces lo que vemos es que cada vez más países y sumamente relevantes huyendo en desbandada del orden global. Pues así está el panorama. Los dos, gracias. Lisa, gracias por estar aquí. Buen fin de semana. Carmen. Jacobo Dayan, muchísimas gracias. Gracias, buen fin de semana. A los dos, muchísimas gracias. Bueno, pues así está el panorama. Tenemos más asuntos esta mañana de viernes, varios asuntos que tenemos preparados para ustedes en un momento más. Y bueno, para ir a la pausa, déjeme presentar un reporte